Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 7, versículo 24. La enseñanza la vamos a identificar con este título: ¿prudentes o insensatos? ¿Se considera usted prudente? A ver, levante las manos los prudentes. Bueno, no la levantó nadie. Levante la mano los insensatos. Eso es valor, honestidad y pues también la necesidad de que se nos quite, ¿verdad? Así que Mateo 7:24 dice de esta manera, ¿ya lo tiene? Cualquiera pues que me oye estas palabras, se fija que el Señor dice cualquiera pues, o sea, hay una conclusión. El maestro ha hecho una enseñanza impresionante para llegar a este punto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todas las palabras que acabamos de estudiar en este sermón de la montaña, y las hace, ahí está la clave. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. En la versión Reina Valera contemporánea, el versículo 27 dice: cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. O sea, estamos hablando de algo, de una catástrofe. No hace mucho, en estos días, ustedes han sido testigos de lo que hace un huracán en una ciudad, en un país, y vaya que son situaciones muy delicadas, mis hermanos. Quienes han sido testigos de esto, quienes han sido protagonistas de esto, yo les aseguro que es una experiencia que nadie quisiera vivir, quedarse sin nada. En Lucas 6:46 hay un texto paralelo a lo que acabamos de leer, y aquí en este texto ustedes se van a dar cuenta que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, aborda también un poco de lo que ya había enseñado. Y dice: ¿por qué me llaman ustedes? Estoy en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? ¿Se acuerdan de aquellos que hablábamos la semana pasada? Dice: y no hacen lo que les mando decir. Ahí está nuevamente la exhortación. Dice: les voy a decir quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo, pone cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo, no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. De manera que, pues aquí hay una observación clara del Señor de quienes hacen y quienes no hacen. Y al finalizar este impresionante mensaje lleno de enseñanzas, donde pues hemos visto cómo Jesús está haciendo una revelación de valiosos principios del reino que expuso con autoridad, con sabiduría, con amor, con mucha sencillez. Mire, el Maestro siempre enseñó con sencillez. Él no fue un simplista, pero sí fue una persona sencilla para enseñar. Podía estar un escriba, un fariseo, podía estar un analfabeta, un pescador, un agricultor, una persona de la tercera o cuarta edad, un niño, y todos entendían el mensaje. ¿Por qué? Porque era expuesta con gracia, con sal. Mostró él en este mensaje tan tremendo
la riqueza espiritual y práctica, porque no solamente nos muestra las riquezas espirituales, nos lleva a la práctica de la Escritura. En aquel tiempo, la que ellos conocían, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hizo el Señor? Dar a conocer la verdadera voluntad, el cuidado y el carácter del Padre que es amoroso, que es un Padre que se preocupa y que se ocupa por sus hijos. También señaló el carácter y la actitud del creyente comprometido con la palabra de Dios. Esa libertad de cómo presentarse y dirigirse al Padre confiadamente, sin la necesidad de los ortodoxos ritualismos emanados de tradiciones, mandamientos de hombres. Los hemos estudiado, lo hemos visto y también hemos comprobado que en la actualidad es algo impresionante todo esto. También el Maestro nos mostró la condición correcta en todo sentido, espiritual, moral, físico y material, de cómo acercarnos al Señor, mostrándonos que la banalidad de lo terrenal, de las obras, resulta inútil, porque lo que a Él verdaderamente le importa y lo que Él ve es el corazón humilde, limpio y sobre todo dispuesto a obedecer. Todo eso lo hemos visto, mis hermanos. De manera que mientras Él instruía, conforme iba enseñando a sus discípulos, porque recuerde que las enseñanzas del Maestro eran hacia sus discípulos. Él estaba instruyendo a sus primeros discípulos porque estaba fundando la iglesia naciente. Pero obviamente mucha gente se acercaba y escuchaba y se hacían más discípulos, más oidores. Y mientras el Señor enseñaba, pues sacaba a la luz al mismo tiempo la condición espiritual de un pueblo desviado, de un pueblo que estaba manipulado debido a las erradas enseñanzas de quienes, debiendo guiarlos con la palabra, pues ya vimos que por convenir a sus intereses, no solamente la manipulaban, sino también ellos la desobedecían. Así, con este vasto y confrontante mensaje que, como toda palabra de Dios, quien le escucha reacciona conforme a la condición de su corazón. ¿Sabía usted eso? Usted va a reaccionar a la palabra de Dios de acuerdo a la condición de su corazón. Por eso para muchos la palabra de Dios les da alegría, les da una especie así como de confirmación de cómo van caminando, les redirecciona y se sienten a gusto de ser demandados de algo que saben que el Señor está tratando de evitarles. Pero hay quienes se enojan, hay quienes se molestan, hay quienes rechazan. De manera que esta palabra para muchos fue agresiva, por confrontante. ¿Qué les revelaba? Su condición, la condición espiritual y la condición práctica de todos sus ritualismos, o sea, a lo que estaban atados. Porque para algunos, pues si bien la palabra partió su corazón, como la palabra la parte, ¿verdad? Es una espada que atraviesa el alma, que saca a la luz pues las verdaderas intenciones del corazón. Pues también fue recibir el abrazo del Padre. Cuando usted recibe la palabra, aunque le confronte, ¿sí ha sentido que es el Padre llamándole y hablándole porque le ama? Que no lo está señalando, no lo está juzgando, sino que lo está buscando para atender necesidades que a lo mejor ni siquiera usted se imagina que tiene. Ese tan necesario consuelo que reconforte el alma. Y muchos reaccionaron agradecidos ante la sorpresa de haber recibido una gracia inmerecida, inesperada. ¿Cómo reaccionó usted cuando recibió el Evangelio, mi hermano? Cuando el Evangelio posó su corazón, cuando llegó el momento del milagro del nacimiento nuevo. ¿Cómo llegó a usted Jesucristo? ¿Cómo fue su reacción? Sin embargo, una gran mayoría la tomaron con la apatía, la indiferencia de quienes al estar bajo los yugos de la religiosidad, las tradiciones o el sistema mundano, esto es todo lo que ofrece el mundo, la carne, pues al ver que su comodidad y su ámbito se veía afectado, ¿qué hacían? Rechazaban. O sea, hay muchas formas para rechazar la palabra de Dios. No necesariamente se tenía que ser muy religioso para rechazar la palabra de Dios, también se tiene que ser muy carnal, ¿verdad? Estar muy apegados a los apetitos, a las pasiones desordenadas. Pero no obstante, hay algo importante aquí, mis hermanos, que todos escucharon las palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta de eso? Independientemente de la reacción, lo más importante es que escucharon. Y eso es lo precisamente importante también para nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando le compartimos a alguien la palabra. Nosotros estamos sujetos a cualquier reacción.
Eso también lo aprendimos en estas enseñanzas. Pero ¿qué es lo más importante? Pues que usted dejó sembrada ahí una semillita, la semillita del Evangelio, que si bien pues no comprendían en aquel tiempo, como también muchos no comprenden ahora, que el Evangelio de Cristo es la extensión de la misericordia de Dios. Porque es para salvación, mis hermanos, para salvación del alma. Y al no discernir la misericordia de Dios a través de Jesucristo como Mesías, pues como ellos estaban esperando otro tipo de respuesta de Dios, muy acostumbrados al pasado, muy acostumbrados a los tiempos de los profetas, de los jueces, de los reyes, pues eso era lo que ellos estaban esperando, eso era lo que este grupo de hombres manipulaba de la manera como regresaría su Mesías. Sin embargo, con un Mesías, un Salvador, que vino a hablar de amor, de misericordia, de humildad, fue como empezó a gestarse la iglesia, que vino a establecer aquí en la tierra a nuestro Señor para dar testimonio sobre la obra que estaba a punto de consumar, la redención de la humanidad, porque ese es el propósito de nosotros como iglesia, del cuerpo de Cristo espiritual aquí, dar testimonio de lo que el Señor consumó en esa cruz. Esa es la gran comisión. Pero como en los tiempos de Jesús, hasta nuestros días, las reacciones ante su mensaje, pues causa diversas reacciones, respuestas que van desde el rechazo absoluto hasta la rendición del corazón que ha sido sensible a las palabras de Jesús. ¿En cuál lugar está usted? Entonces, después de haber revelado a través de este cúmulo de enseñanzas estos principios, como les hemos dicho, principios del reino, pues ahora concluye el Señor con un consejo o una terrible advertencia, dependiendo de la condición del corazón. Dependiendo que como usted tenga su corazón, lo va a sentir como un consejo o una terrible advertencia. Casi se va a sentir como amenazado, ¿verdad? Y esto es que quien escuche, lea, estudie las enseñanzas de este mensaje, de sus palabras, pues tiene dos opciones: las puede desechar o las puede poner en práctica. Y a través de esta metáfora, Jesús expone que hay un libre albedrío por parte del hombre, que también Dios le dio, para decidir. Y aquí hay dos tipos de oidores: los que escuchan la palabra y la ponen por obra, los que la escuchan y no las hacen. Aclarando algo, que en ese momento, independientemente del corazón de cada uno, la condición de cada persona que estaba ahí, todos los presentes escucharon cada enseñanza, cada consejo, cada advertencia, de manera que ya ninguno podría reclamar o apelar a la ignorancia, como muchos lo hacen. Es que yo no sabía. Porque no sabíamos muchas cosas, mis hermanos, nos atrevimos a hacer demasiadas cosas que ofendieron a Dios. Pero ahora que sabemos el pecado que nos hundía, el pecado que ofendía a Dios, el pecado que nos apartaba de Él, y que fuimos redimidos y que el Señor se puso por nosotros, ahora sí sabemos la sangre que pisamos cuando hacemos algo deliberadamente. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Pues aunque no esté, mi hermano. Ahora lo que usted hace, si se dice cristiano, al ofender a Dios, sí sabe lo que está haciendo. Ya no puede decir yo ignoraba. A través del estudio de la palabra, de la predicación, de su devocional personal, de todos los elementos, los recursos, los instrumentos que nos dé el Señor para fortalecerle a usted espiritualmente, para enseñarle, pues usted es expuesto continuamente a la luz de la palabra. Todos somos expuestos y ninguno podemos alegar ignorancia. Que sea el primer punto que quede claro. Aquí no se vale decir, es que yo no sabía. ¿Quién se va a atrever a decir yo no sabía? Pues ahorita no va a decir nadie. Sin embargo, hay quienes escuchan, conocen,
hasta pretenden enseñar, aunque lo que escucharon y aprendieron, aprendiendo lo mismo, por diversas causas relacionadas con su condición espiritual o su interés personal, tomaron decisiones y actitudes distintas, porque esa es otra parte. Quienes escuchan y toman una actitud diferente, o sea, la aplican de la manera como quieren. Y eso también es cimentar en la arena. Porque aquí no podemos decir, bueno, Dios dijo, pero yo digo, como muchos lo han dicho. Porque si bien, mis hermanos, el oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios, escuchar el Evangelio, abre una puerta a la salvación del hombre, no es la salvación en sí misma. O sea, por escuchar usted no se salva, mi hermano. Usted se salva por la gracia de Dios. Y va a depender de la sensibilidad del oyente al mensaje, su disposición a reconocer la situación espiritual que tiene delante de Dios, la revelación que el Espíritu haga en su corazón. Pero si pese a todo esto usted de todas maneras rechaza, si el Señor le está abriendo una ventana al conocimiento, a la revelación, y le está diciendo, por el camino por el que estás andando, te vas a perder, pero aquí hay un camino que te lleva a la bendición de la salvación. Bueno, cuando hay una predisposición a rechazar aún lo que no conocen, ¿sí se ha fijado que a veces uno empieza a predicarles el Evangelio, a hablarles un poco y ya están rechazando sin saber lo que le van a decir? ¿Sí les ha pasado? Bueno, ¿por qué cree que no quieren escuchar, ni siquiera escuchar? Porque saben que van a ser confrontados. Sí saben. O sea, la gente sí sabe que está pisando terrenos que no son los mejores. Porque como sea tienen una religión o tienen un conocimiento vago de lo que es la fe. Pero cuando les empieza a usted mostrar el verdadero camino, ese camino, como les decía yo la semana anterior, da temor, porque confronta. Por eso cuando no existe una actitud correcta para recibir el Evangelio y el consejo de Dios, bueno, aquí es donde se marca la diferencia entre el que se salva y el que se pierde. Así de sencillo. En la actualidad, debido a todas estas cosas que hemos hablado, la ignorancia, puede ser ignorancia escritural, puede ser conveniencia, puede ser manipulación, puede ser lo que usted quiera. Pero cada vez son más los cristianos nominales. Cuando yo digo cristiano nominal es el que se dice, soy cristiano, porque me congrego en una iglesia cristiana, porque tengo una Biblia y tengo amigos cristianos y porque sé hablar cristianés. Aleluya, gloria a Dios, en victoria, mi hermano. Profundo, muy profundo. Pero son los que menosprecian y no atienden las sanas enseñanzas de Cristo. Y esas personas se están perdiendo, acostumbrados a otro tipo de diálogos. Esos de para verte mejor, para oírte mejor, ¿se acuerda? Y estos son los que continúan fundando su aparente vida cristiana y verdadero destino espiritual en la arena de las fábulas, las promesas, en la arena de los anhelos ocultos del corazón, aquello que los lleva a seguir confiando en lo carnal, lo visible, lo material, lo tangible, lo mundano, a causa del velo que tienen en sus ojos, en su corazón, o que les han puesto esos ministros desleales al Evangelio que solamente buscan lo suyo. Un velo que no les permite discernir su peligrosa situación delante de Dios, el riesgo espiritual, o sea, el terreno espiritual tan peligroso que están pisando, porque tienen su entendimiento entenebrecido por diversas causas. Y bajo los engaños de una religión, de filosofías humanas o de la manipulación de falsos pastores que se hacen pasar como siervos de Dios, se permiten andar por el camino ancho que les ofrecen, pretendiendo caminar por ese camino, pero llegar a la puerta a la puerta estrecha. Imagínese un camino donde, si usted ha hecho un experimento, y con mucho cuidado le animo a que lo haga sin que tenga un riesgo, usted puede pensar que camina recto, pero se va torciendo
el camino. En una línea recta, en un mosaico, hágalo en su casa, que no haya objetos que se pueda, aunque usted conozca el camino, camine usted con los ojos abiertos y empiece a voltear hacia arriba y va a terminar donde termina, va a ver dónde termina. Ahora, véndese los ojos y va a ver hasta dónde se desvía. Bueno, así es cuando está el entendimiento velado, ¿verdad? Quienes por ignorancia o la conveniencia no han comprendido que el camino angosto demanda muchas cosas: santidad, negación, entrega, esfuerzo, fe y la decisión de dejar atrás todo lo que le llegó a seducir y lo que le llevaba a la perdición eterna. Obviamente ofendía a Dios. No han discernido que por la puerta estrecha solo pasan quienes por seguir a Cristo se niegan a cualquier apetito carnal o pasión que les amolde al mundo, que ofenda a Dios, que los aleje de Él. Esa condición espiritual que refleja a quien no conoce a Dios, aunque diga que conoce a Dios. Y así estaba el pueblo de Israel, aquella generación. Cuando Jesús revelaba a sus discípulos estos principios del reino, también quienes estaban escuchando sus enseñanzas, incluyendo a estos que debían pues guiar al pueblo, los maestros de aquella época, pues eran confrontados con la verdad que les demandaba cambios en su conducta. Pero como la mayoría eran religiosos, seguían tradiciones, pues lo ignoraban, evadían la responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Que creer en la palabra de Dios significa obedecerla y llevarla a la práctica. No es solamente escuchar. Santiago 1:22 que dijo: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues estarán engañando ustedes mismos. Esta es la versión actualizada. O sea, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y dice Santiago: si ustedes solamente se limitan a escucharla y no la ponen en práctica, dice, se están engañando ustedes mismos. Porque ¿usted cree que nosotros engañamos al Señor? Así como aquel que le dicen, ve a hacer esto. Sí, en este momento, y se queda sentado. Y ya la persona ya no la vio. Puede ser su hijo, puede ser un empleado, puede ser usted mismo. Pero a la hora de que lo van a vigilar o a supervisar, ¿qué sucede? Se para así como que está haciendo las cosas y alguien se da cuenta que no ha hecho nada. ¿Ha pasado por eso? ¿O ha sido testigo de eso? Qué fácil es engañarse, mis hermanos, cuando se pretende aparentar lo que no se es. Porque el cristiano es. O se es cristiano o no se es cristiano. No hay medias tintas. Y un verdadero creyente o a un verdadero creyente no debería incomodarle obedecer los mandamientos de Dios. Verlos como una carga. ¡Ay, otra vez! A mí me lo dicen, pastor, ¿y por qué usted dice tanto de la obediencia y de la santidad? ¿Que no se cansa de decir eso? Pues la verdad no. Dijo Pedro, no me cansaré de decirle estas mismas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario. Ahora yo le diría a quien dicen, ¿otra vez nos va a hablar de que obedezcamos? Si ya lo predicó, si ya lo dijo. Bueno, ya lo dije yo. ¿Y usted qué hizo con esa palabra? Eso es lo importante. Entonces, un verdadero cristiano no le puede pesar entregar lo que sabe, le hace daño, afecta a su entorno, llámese familia, trabajo, relaciones personales y sobre todo que ofende a Dios y le aparta de Él. Por eso la analogía entre quienes construyeron una casa en la arena y otra sobre la roca es tan clara. ¿Sí le queda claro eso, mi hermano? Que el que atendió el mensaje de Jesús y lo puso por obra, dice, le compararé a un hombre prudente. ¿Sabe qué es un hombre prudente? Es un hombre sabio, previsor, inteligente, que edificó su casa sobre la peña, roca. Espiritualmente se está refiriendo a la roca sólida de la fe, fundamentada en las enseñanzas de la Biblia y la sujeción genuina a Jesucristo.
esa es la roca. Y descendió la lluvia. ¿De dónde desciende la lluvia? Desde arriba. Podemos llamarle las pruebas permitidas por el Señor. Y vinieron los ríos. ¿De dónde vienen los ríos? Desde abajo, de diversas direcciones. Llamémosle tiempos difíciles, aflicciones, situaciones que se presentan. Y soplaron los vientos. ¡Ay, caray! Esas situaciones que barren con todo lo que hayan a su paso. ¿Sí han pasado usted por esas situaciones? Que de repente usted dice, pero si aquí todo parecía que estaba tan bien, y de repente todo se desplomó. Todo parece que las cosas de repente vinieron los vientos. Todo. Pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada, fundamentada sobre la roca. Y quien no las hace, que le compara a un hombre que insensato, imprudente, negligente, irreflexivo, tiene otras connotaciones, falto de inteligencia, pero de manera fuerte. Así lo dice la Escritura, la traducción. Bueno, edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena? Un cimiento flojo o sin cimiento. Habla de una fe hueca, fundamentada en recursos de hombre, mandamientos de hombre. Recuerde que el Señor acaba de hacer señalamientos bien claros de quiénes son los que se acercan al Señor, desde las bienaventuranzas, cómo se debe llevar la vida cristiana o la vida de fe, cómo se debe caminar si se quiere honrar al Señor. Bueno, ya el maestro, al haber establecido todas esas enseñanzas, las que usted ya escuchó, usted ya se da cuenta de lo que está hablando. De manera que descendió la misma lluvia, los mismos ríos, el mismo viento, todo chocó contra aquella casa y ésta cayó, y grande fue su ruina, una terrible destrucción. Mire, cuando Jesús estaba hablando estas palabras, para los judíos que estaban escuchando, los que escuchaban en ese tiempo, era un cuadro recurrente a lo que estaban acostumbrados, porque en Oriente, en esa parte, había tempestades muy fuertes de arena, desérticas, y con facilidad eran arrebatadas las tiendas, los rebaños, las casas. Es como ahora, si habláramos de un huracán, una tormenta tropical. La frase del contexto clave a esta enseñanza, ¿cuál es? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Fundada, establecida, cimentada. Vamos a ver cuál es la roca, mis hermanos. Y esto nos va a dar una luz muy clara sobre la enseñanza. Vaya conmigo a Mateo 16:13. Después de este mensaje, pues el Señor siguió caminando, siguió enseñando, siguió pasando el tiempo, discipulando a sus primeros seguidores. Y ahora ya llegamos a Mateo 16:13. Y dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Usted sabe que él se mencionaba como Hijo del Hombre, él señalándose a sí mismo. Ellos dijeron, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, así es como en la actualidad muchos quieren o pretenden ver al Señor Jesucristo. Usted les pregunta, ¿y quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y le empiezan a decir, pues mira, yo hago unas peregrinaciones a Chalma y allí está Jesús. Yo voy a tal parte y allí está Jesús. Jesús es esto, Jesús es aquello, el Señor es aquello. Y empiezan a decir diferentes. Claro, aquí no estaban haciendo comparaciones con algo malo, pero la gente en la actualidad a todo le quiere dar un matiz religioso y hacerlo pasar por Jesús. Pero dice, y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué se lo dijo a ellos así? Pues porque ellos eran los discípulos que estaban
enseñando. Ya llevaban con el maestro pues algún tiempo, y quizás más de un año, año y medio, que Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal. Ustedes lo tienen ahí como carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Bien, con dos preguntas, el Señor Jesucristo revela a sus discípulos el verdadero fundamento de la fe cristiana, mis hermanos. Esta es la revelación de las revelaciones. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y de ahí que se desprende una serie de respuestas por parte de los discípulos, haciendo alusión a algunos de los profetas conocidos por el pueblo judío. Quizás hasta muchos de ellos compartían esta opinión en un momento dado. Pero después dice: ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y a esa pregunta ya no contestaron, si se dan cuenta, tan rápidamente, aunque iba dirigida a todos. Quizás un momento de silencio, un momento como para meditar un poquito la pregunta, mirándose unos a los otros, y de repente responde Simón, hijo de Jonás: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire, esta confesión en ese momento fue expresada por Simón, pero también estaba en el corazón de los demás, porque a todos les fue revelado Jesús como el Cristo. Ellos formaban parte o eran el principio de la iglesia que iba a comenzar. Versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre. Bueno, esta respuesta nos indica que la revelación de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador jamás será por parte de pensamiento humano o decisión personal, número uno, sino por el Padre, quien revela al Hijo en el corazón del que cree, el que no endurece el corazón. Por eso cuando uno quiere guiar a alguien, dicen: yo he guiado, no se imagina cuántos, a los pies de Cristo, y lo dicen así como jactándose de algo que no se debería de jactar nadie. A lo que hacen alusiones a que le predicaron el evangelio, de alguna manera le dijeron a alguien: mira, acércate a Jesús, y Jesús es tu amigo y te va a ir muy bien, y si tú lo recibes con todo tu corazón, di estas palabras y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y ahí te va. Y en el momento que terminan las palabras, eres un hijo de Dios, eres un cristiano, eres salvo, ya nada te debe preocupar. Qué peligroso. Porque esta persona ni fue confrontada con su pecado, ni se arrepintió, ni dijo una oración personal. Lo estás guiando. O sea, entonces, ¿esto quién lo está guiando? ¿Carne o sangre? Un hombre. ¿Y quién es el que tiene que revelar? El Padre que está en los cielos. Y ahorita ya muchos ya se me están quedando mirando así como: ah, caray. Por eso no podemos ver frutos dignos de arrepentimiento en muchos, mis hermanos, porque estamos pretendiendo que con una frase escuchada y repetida alguien salve su alma de la eternidad perdida, de una eternidad perdida. ¿Qué dice Juan 1:12? Yo lo voy a leer. Mas a todos los que le recibieron, ¿a cuántos? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Ahí el apóstol Juan hace una misma aseveración de lo que él también escuchó. ¿Qué indica también esto? Que ninguna obra, incluso obras permitidas por Dios, jamás nos llevará a obtener la salvación o su gracia. Hay muchos que piensan que las obras los van a llevar a la vida eterna. Y estoy hablando de cristianos, ya no nos metamos en más Honduras. Vamos a un pasaje, Lucas 10:17. Cuando el Señor envió de 2 en 2 a 72 discípulos, ¿se acuerda? ¿Cómo regresaron esos 72? Bien contentos, los llevó a predicar, los capacitó y les dio recursos, los bendijo y les dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Y dice Lucas 10:17, cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. No, hombre, qué avivamiento, qué tremendo.
Y hay quien porque ora por una persona y la persona voltea los ojos a Jesucristo o hasta llega a sanar. Ay, ya, sí, ay, ya vieron el poder. Y no le dan la gloria a Dios. Y no se dan cuenta de las palabras que están diciendo. Jesús les dijo, así ya me imagino al Señor con con la misericordia y con la paciencia de siempre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate qué respuesta, como diciendo, yo conozco todo eso. ¿Cómo no se iban a sujetar los demonios a ustedes en mi nombre? Si yo mismo vi a Satanás caer como un rayo, si los mandé en mi nombre, los estoy yo respaldando. Así que no te vanaglories de algo que no te pertenece. Dice, miren, yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones. Esto tiene que ver mucho con lo espiritual. No está hablando de manera literal. Son situaciones y circunstancias que se van presentando. Dice, y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Dice, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, si de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. ¿De qué te tienes que alegrar? De que seas un hijo de Dios nacido de nuevo. Y ya lo que el Señor haga contigo, te permita, te use, va a ser para la gloria de Dios. Pero las obras en sí mismas no nos dan la salvación. Entonces alégrate, pero de que tu nombre esté escrito. ¿Sabe quién iba con ellos y también hizo milagros? Judas. Iba entre los 72. ¿Le salvaron las obras? Él también era de los que regresaba contento. De manera que cuando Jesús les dice, Simón, hijo de Jonás, le está llamando por su verdadero nombre y por su origen paterno. ¿Qué está aclarando el Señor? La condición de Simón, hijo de Jonás. ¿Para qué? Para contrastar su origen y naturaleza humana con la exaltación espiritual a la que fue llevado al recibir tan grande revelación. Cuando Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y partiendo de esta confesión, ahora le dice, yo te digo ahora que tú eres Pedro. Pero sí se fija que primero le dijo, Simón, hijo de Jonás. Ahora le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Jesús, después de haber expresado a Simón la importancia de la revelación que le fue dada por el Padre, o sea, la verdad sobre la cual se habrá de fundamentar la iglesia y el verdadero cristianismo, le dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Este es el contexto, es la traducción. Ahora te digo a ti que eres una piedra, que tú formas parte de la iglesia que está a punto de nacer. Y sobre esta roca, lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre la revelación que te hizo mi Padre, edificaré mi iglesia. ¿Ya se entendió? Una verdad que ha sido manipulada desde el principio por la tradición católico-romana. La palabra roca, porque no es un juego de palabras, sino que es la traducción de cómo fueron dichas las palabras. Cuando el Señor dijo roca o peña, se utiliza la palabra petra, una gran masa de roca sólida. A diferencia de Petros, como llamó a Simón, que es un pedacito de peñasco, una piedrecita. Y esta analogía hace una diferencia entre Petra, refiriéndose a la revelación de Jesús como el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, como la roca, y de Petros, una piedrecita que formaría parte de la iglesia que estaba por nacer. Él comenzaría a formar parte de algo como los demás. Así se está derrumbando ese mito del catolicismo romano, mis hermanos, que bueno, finalmente sabemos que incluso ni las fechas coinciden, no nos vamos a meter ese tema. ¿Sobre quién entonces está fundamentada la iglesia? ¿Sobre Jesucristo o sobre Pedro? La revelación que el Padre hizo de Jesús como el Hijo del Dios viviente. Y ahora todo aquel que confiesa esta verdad revelada desde lo alto pasa a ser una piedra más de la iglesia de Cristo. ¿Sabía usted que usted es una piedrecita en el templo del Señor?
El mismo Pedro lo dijo, convencido, porque sabía de lo que eso representaba, que todos somos piedras que estamos fundamentadas sobre un mismo cimiento. Y precisamente por eso la iglesia, o sea, el cuerpo espiritual de Jesucristo, las puertas del Hades, es decir, las puertas de la muerte, no quedarán cerradas para los redimidos del Señor. Y esta ya es una clara referencia a la resurrección y glorificación de los hijos de Dios. Los veo atentos y me da gusto, pero que el Señor les revele, mis hermanos. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, llegará un momento en que todos cerremos nuestros ojos en este mundo. Pero ¿qué cree que va a suceder cuando usted los vuelva a abrir? ¿A quién cree que va a ver? Al Señor, mis hermanos. Para el hombre, la roca de la salvación es una referencia a Jesucristo como Redentor. Y para la iglesia, el fundamento de la confesión de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es precisamente donde se fundamenta nuestra fe. Y cualquiera, ahora sí, que oye estas palabras y las pone por obra, es decir, las palabras de vida eterna, el evangelio de la salvación, los principios del reino, las instrucciones que dejó Jesucristo a su iglesia, será llamado prudente, sensato, cuerdo, sabio, juicioso. ¿Y dónde vamos a aplicar todos estos principios, estos fundamentos, estos cimientos? En tu casa. ¿A dónde van a llegar los ríos y la lluvia y los vientos? ¿Dónde va a empezar todo? En tu casa. Construir una familia sólida, mis hermanos. Un esposo que sabe proveer a su familia, que aprecia a su esposa y la ama, dispuesto a entregar su vida por ella, que le habla con ternura y la trata como una pieza delicada y frágil. Así son los varones aquí, ¿verdad? ¿Es cierto, hermanas? Mejor no digan nada. Una esposa que valora al esposo, que lo respeta, que le apoya como ayuda idónea, que es buena administradora del fruto de su trabajo, que sabe sujetarse a un hombre que sigue al Señor. Así son, ¿verdad, hermanas? ¿Sí, hermanos? Qué bueno que hay hermanos que son misericordiosos. No, yo sé que sí. Padres que con prudencia y sabiduría educan a sus hijos para que sean hombres y mujeres de bien, que les guían en el camino de la fe, que son ejemplo para ellos de honradez, de respeto. Hijos que honran a sus padres con obediencia. ¿Dónde aplicar los principios del Señor? En tus actividades habituales, tu profesión, tu trabajo secular, tu escuela. Porque eres un hijo de Dios. Pero quien las oye y las desecha será llamado imprudente, insensato. Hay otra traducción: demente, fuera de sí, ignorante, porque en esa decisión te va la vida, la de tu casa, la de tu familia, y muy grande puede ser tu ruina. ¿Te has preguntado, desde que eres creyente, cómo has puesto por obra las palabras de Cristo en tu vida? ¿O si las has puesto por obra? Si las has puesto por obra, mi hermano, eres bienaventurado, porque has reconocido tu pobreza espiritual, tu necesidad de Dios. Ahora eres misericordioso, eres humilde, buscas la paz, la justicia divina. Eres esa luz que ilumina a los que están en la oscuridad para encontrar el camino, la verdad y la vida. Con tu testimonio eres la sal que evita la corrupción del pecado, porque sabes dar sazón a los demás, le das sabor a los que desconocen la gracia del Señor. Tu relación con Dios se fundamenta en la obediencia, la fe, la confianza, la sujeción a su voluntad. La relación con tus semejantes hacen evidentes el amor y el perdón del Señor en cada uno de tus actos. Te has vestido de Cristo.
Tu hija refleja el carácter del Señor, la frescura del Espíritu Santo. Estás comprometido con la exposición del Evangelio, sin la levadura de las religiones, sin la justificación de las obras, sin presentarte tú como algo valioso, sino a Jesucristo como el todo. Tu vida es un evangelio viviente que a veces ni las palabras se necesitan para reconocer en ti a un verdadero Hijo de Dios. Caminas por la senda angosta, la de la negación, la de la cruz, la que te lleva a la puerta estrecha. ¿Cómo estás construyendo ese lugar seguro para ti, tu familia y tus generaciones, mi hermano? Recordemos algo: por los frutos se reconoce el árbol. Y aquí cada uno de nosotros tenemos que aprender ese principio, el principio de la siembra y la cosecha, el principio del árbol bueno con el fruto bueno, del árbol malo con el fruto malo. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual? Versículo 28, cuando Jesús terminó de hablar, ha concluido. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y esto es algo que tenemos que contemplar con mucho detenimiento. Las palabras que nosotros prediquemos y las palabras que nosotros escuchemos tienen que ser las que vengan de la boca del Señor, sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de levadura. Por eso dice, como quien tiene autoridad. Ese fue el efecto de este vasto mensaje tan lleno de la sabiduría de Dios. La gente se admiraba de su sabiduría, de su enseñanza, de la manera como Él enseñaba, pero también del contenido de su doctrina. Reconocieron en Jesús a alguien que lo hacía como quien tiene autoridad, o sea, como quien tiene conocimiento pleno de la palabra de Dios. De ahí la importancia de que tú te nutras con la palabra de Dios, mi hermano. ¿De dónde vas a sacar la bendición de darle un buen consejo a una persona, a alguien que le estás compartiendo el Evangelio, a alguien que estás viendo que camina por el camino ancho, que están llegando los ríos, que le está cayendo la lluvia, las aflicciones, y que le quieres dar una palabra? ¿De dónde vas a sacar esa palabra? ¿De tu emoción? ¿De tu mente? ¿De lo que escuchaste en un libro de motivación personal? ¿O de las palabras de Jesucristo? No como los escribas, no como los manipuladores, no diciéndole a la gente, no te preocupes, el Señor es contigo, tú solamente declara, confiesa y decreta, no hay problema. Trae tu ofrenda al altar para que yo ore por ti y entonces el Señor escuchará, porque yo soy el ungido de Dios. Qué terrible. Las personas que escuchaban este mensaje estaban acostumbradas a escuchar cada sábado la palabra del Señor, pero también estaban acostumbrados a ver a quienes les enseñaban viviendo una vida doble. Y muchas de las enseñanzas las aceptaban por ignorancia, por conveniencia o por temor a las represalias de estos intransigentes religiosos, muy similar a lo que sucede en nuestro tiempo. Por eso quienes escuchaban este sermón se maravillaban por la riqueza del mensaje, cómo Jesús les enseñaba con sencillez, pero con la autoridad que da el conocimiento. También se maravillaban por los milagros que hacía, también lo buscaban por los milagros que hacía. Pero mire, con todo este conocimiento, con todo este cúmulo de enseñanzas que les bendecían, que les abrían una revelación, un panorama diferente de vida, finalmente con todo y eso, le rechazaron, le repudiaron, le traicionaron, lo torturaron y lo crucificaron. Muchos no sabían que era el Mesías prometido, su Salvador, el Hijo de Dios, pero otros sí. Y lo hicieron pues precisamente porque sabían que venía a derrumbar todo lo que habían construido, todo lo que sus intereses personales les podían exigir,
y que satisfacían a manos llenas. Sin embargo, ahora, mis hermanos, para quienes creemos en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quienes le reconocemos como Señor y Salvador, con este conocimiento, ¿será que todavía le estamos rechazando? ¿Que le estamos traicionando? ¿Que estamos menospreciando la sangre que nos redimió? Por eso las enseñanzas de Jesús llevan una demanda ineludible, inevitable, necesaria para el que las oye, para el que cree. Habrá de ponerlas por obra si es que desea que su casa no caiga. ¿Tú quieres que tu casa se fortalezca? ¿Que se pueda edificar sobre ese cimiento generaciones tras generaciones, bendición tras bendición? Mis hermanos, solo con las palabras de Jesús, obedeciéndolas, caminando con Él. Medita, ¿en dónde estás construyendo? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida y el destino de tus generaciones? Medítalo bien. ¿Cuál es el ejemplo, el testimonio que le estás dando a tus hijos? ¿Que le das a la gente que te ve? Hemos escuchado un mensaje que nos ha señalado, que nos ha indicado de una manera muy recta, muy directa, cuál es el carácter de un verdadero seguidor de Jesucristo. ¿Cuál es la formación espiritual que debe exhibir un verdadero seguidor de Jesucristo? ¿Cuáles son de las cosas que un hombre y una mujer de Dios, por tener el Espíritu Santo en su corazón, el discernimiento, saben rechazar, saben discernir? El Señor nos ha puesto delante de dos caminos, el Señor nos ha puesto delante de dos opciones, el Señor siempre nos está dando la oportunidad de elegir. ¿Qué vas a elegir, mi hermano? Y eso es lo más importante. ¿Serás prudente y pondrás por obra las palabras de Jesús? ¿O serás insensato y las rechazarás? Porque algo no te permite entregar lo que seguramente durante todo este tiempo y quizás mucho antes el Señor te ha demandado y no has estado dispuesto a entregar. ¿Queremos ese camino, mis hermanos? ¿Caminar ese camino? ¿Queremos entrar por la puerta estrecha? ¿Queremos las bendiciones de Dios? ¿Quién las quiere? Bueno, pues, ¿escuchaste la palabra de Dios? Ponla por obra. ¿La vas a seguir escuchando? Síguela poniendo por obra. Porque esto no termina, mis hermanos. El Señor va a seguir trabajando en tu corazón, va a seguir aumentándote el conocimiento, te va a seguir revelando su palabra, porque Él desea seguirte santificando. Ese es el caminar de un cristiano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias por su misericordia. Bendito Dios, te doy muchas gracias. Te damos gracias, Padre eterno. Aquí está tu iglesia, Señor. Una partecita, un pequeño puñado de piedrecillas que fueron fundamentadas sobre el verdadero cimiento, sobre la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias, Señor, porque a través de este mensaje tú nos has abierto los ojos espirituales, nos has confrontado, nos has puesto en evidencia, has sacado de las verdaderas intenciones del corazón, has apuntado directo al corazón, Señor. Pero también nos has consolado, también nos has confirmado, también has levantado nuestro ánimo, Señor, y nos has dado la plena confianza de que seguir caminando contigo. Y por eso te damos gracias. Cualquiera que haya sido y que sea la condición de los que estamos aquí presentes, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo siga revelándonos cuáles son tus demandas, qué es lo que esperas de cada uno. Cada persona, Señor, cada uno, estamos pasando por diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, pero tu palabra es la misma y tú eres el mismo. Y tú te presentas hoy para decirnos: no desconfíes, sigue adelante. Escuchaste mis palabras, ponlas por obra. Atendiste mi consejo,
llévalo a cabo, porque de ahí va a depender el destino, no solamente de ti, sino de todas tus generaciones. Sembremos bien, mis hermanos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Y gracias por mis hermanos, por cada familia, porque has abierto sus ojos, Señor, porque has establecido principios del reino en su corazón, Señor. Ahora yo te pido que en cada uno sigas abonando estos mensajes. Síguenos revelando tu voluntad, Señor, y que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Que no tratemos de justificar nuestras obras, que no tratemos de justificar nuestros pensamientos. Basta ya de seguir caminando por el camino ancho. Basta ya. Es tiempo de regresar a ti, Señor. Es tiempo de volver los ojos al Padre. Y muchas gracias por recordarnos nuestra condición. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a mis hermanos. Llévalos con bien a sus casas. Y gracias nuevamente por todo lo que representa para nosotros ser tus hijos. Porque confiamos en la roca. Estamos cimentados en Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les acompañe.